Bueno, un poco en materia de inversiones, tanto a nivel local como a nivel internacional, vamos a ver un poco el contexto, ¿no es cierto? A nivel local, golpeados hace años, hace 10 años que nuestro Producto Bruto Interno Per cápita no crece, prácticamente un poquito menos. Eh, Hace 2 años que nos encontramos en recesión, con una crisis de deuda, con una crisis en su momento también que afectó las cotizaciones locales en materia política, transiciones de gobierno, ¿no es cierto? Un combo de variables que llevó a que hoy las empresas coticen a un valor 90% inferior de lo que fueron sus máximos hace tan solo 3 4 años atrás. Y sumado a todo esto, la frutillita del postre de la pandemia, ¿no es cierto? Eh, Estados Unidos o los mercados internacionales puntualmente golpeados por este hecho puntual que fue la pandemia, sí, y la pandemia digo, y es el coronavirus, por eso menos afectados que nosotros a nivel local. En materia de inversiones, esto como que en cierto modo te abre un abanico de posibilidades muy grandes. Obviamente siempre aclaro y siempre hay que tener en cuenta el perfil de riesgo de lo que uno está dispuesto a asumir y el horizonte de inversión, que yo en este momento no recomiendo que sea menor a 1 año y medio o 2 años, ¿no es cierto? Yo creo que en cualquier sector, si vos me decís uno, me gusta particularmente mucho más el sector financiero en Argentina. Aún así, bueno, hay varios sectores que están aún más golpeados porque, por ejemplo, YPF está lidiando con este tema que comentábamos antes de un petróleo a nivel internacional muy bajo, y YPF para ser rentable necesita un barril en el orden de los $50, ¿no es cierto? Para darnos una idea de que aún así está muchísimo más afectada que el resto de los sectores. Eh, Invertir en acciones hoy es invertir en riesgo. Yo creo que se puede generar mucho rédito siempre y cuando uno tenga paciencia y no necesite, por lo menos en el corto, mediano plazo, llamémosle 1 año y medio, retirar los fondos. Si en el medio la acción en particular en la que invirtamos sube, bueno, mejor, haremos ganancia, pero bueno, no recomiendo que planifiquemos con un plazo menor a 1 año y medio. En materia internacional, obviamente también teniendo en cuenta los riesgos, hay muchas acciones que no cayeron lo que uno suponía que podían caer porque siguen funcionando, incluso mucho más de lo que funcionaban antes. Empresas como Amazon, que recientemente salió una noticia que estaban incorporando más trabajadores porque no daban abasto con los repartos. Empresas como Apple, como Netflix, que son empresas que no han caído, Mercado Libre inclusive, que es argentina pero cotiza en los Estados Unidos. Pero bueno, si uno quiere tomar un poquito más de riesgo, hoy los sectores más afectados producto de esta pandemia son los que tienen que ver con hotelería, con aerolíneas más que nada también. En ese caso, desde Argentina podemos invertir en acciones como despegar.com y en acciones como Boeing, ¿no es cierto? Siempre y cuando, a ver, sabemos que son empresas que su cotización disminuyó muchísimo, producto de que, por ejemplo, Boeing, ¿para quién va a fabricar un avión si en este momento están todos los vuelos internacionales cancelados? Pero bueno, prácticamente eso ya está en precio, entonces cuando, o por lo menos si se avisora en el panorama de acá a 1 año y medio, una vacuna donde toda esta cuestión de salud se mejore y se reavive la actividad económica, yo creo que pueden ser empresas que nos otorguen muy buenas ganancias. Pero obviamente siempre teniendo en cuenta que invertir en acciones es invertir en riesgo. Bien, para complementar un poco sobre la inversión en acciones, lo que puedo decir es que la economía se mueve en ciclos, como vemos acá, que la economía se mueve en ciclos, tenemos recuperación, expansión, auge, recesión y depresión. En esta imagen podemos notar las distintas crisis o recesiones de la Argentina. La más recordada es la de 2001 y como pueden ver,
es que se notan los distintos ciclos antes mencionados. En esta imagen vemos el índice líder, el cual es calculado por una universidad muy prestigiosa de Argentina. Básicamente lo que busca es, tomando distintos indicadores económicos, lograr anticiparse a los cambios de tendencia de la actividad económica. Podemos ver que venimos de 2 años consecutivos de recesión y aún no logramos salir. Si bien la caída no es superior a la del 2008, sí viene siendo más prolongada. En esta imagen vemos al Merval en peso desde el año 1998 a fines de febrero de 2020. Acá sus distintas variaciones en distintos periodos de tiempo. Este gráfico muestra al Merval hasta la fecha de hoy. Como podemos ver, rompió claramente la tendencia alcista que llevaba desde el año 2016 tras lo ocurrido con las PASOs del año pasado. Luego se recupera y vuelve a caer tras el anuncio de Kicillof de no querer pagar un bono, y eso le sumamos los hechos posteriores que todos conocemos, que es la pandemia. Esto generó un piso aún mayor al de las post-PASO, y si bien rebotó, hoy el mercado permanece anestesiado y expectante sobre lo que ocurrirá con el petróleo, la deuda y esta pandemia. Otra cosa que quiero destacar es que el mejor escenario para invertir en acciones es cuando hay crecimiento con baja inflación o inflación decreciente. No es lo que estaría pasando ahora, ya que como vimos seguimos en recesión y una inflación muy alta. Pero vale la pena aclarar que las acciones se anticipan a los ciclos económicos. Como podemos ver en esta imagen nuevamente, la recuperación económica de Argentina post-crisis del 2001 se dio en diciembre de 2002. Pero si vemos este gráfico del Merval, las acciones comenzaron su fase alcista en junio de 2002, es decir, 6 meses antes. Pasando al Merval en dólares, como verán, históricamente suele cotizar entre los 400 y los 800 dólares, y las veces que rompió ese piso fue en tiempos de crisis. Por ende, nos daría a pensar que estamos ante una oportunidad de compra en dichos precios. Otro punto a destacar es que se dice que las acciones descuentan el escenario más probable hasta los próximos 24 meses. Como vemos en 2013, tras la victoria de Sergio Massa, el Merval en dólares comienza a subir, ya que en 2015 se descontaba que podía venir un cambio de gobierno, lo cual terminó ocurriendo y eso generó expectativas favorables para los inversores. Sin embargo, y para resumir, sabemos que esas expectativas terminaron en desilusión y en abril de 2018 el mercado le dijo basta tras el impuesto a la renta financiera. Como recordaremos, hubo corrida cambiaria, devaluación casi el 100%, regreso al FMI, etc. Como vemos en esta imagen, tenemos al Merval en dólar contado con liquidación. Como podemos ver, no sabemos qué ocurrirá con él, si irá hacia arriba, seguirá lateral o bajará. Por ende, si bien soy partidario de invertir en acciones porque considero que los precios están muy subvaluados, en caso de querer invertir y no tenés experiencia, recomendaría hacerlo a través de un fondo común de inversiones, como vemos en estos casos, o un ETF, que son instrumentos explicados en un video anterior. Bueno, contame tu opinión sobre la renta fija, los bonos, ¿cómo lo estás viendo? En materia de bonos a nivel local, la verdad es que hoy no lo veo con buenos ojos. Me gustan mucho más las acciones. Hoy estamos en medio de una reestructuración de la deuda de la ley internacional, deuda con la internacional, ¿no es cierto? Estamos negociando con los acreedores extranjeros. La primera propuesta no fue buena, los acreedores la rechazaron y bueno, hoy a 21 de abril, Guzmán, obviamente con una postura entendible y firme, salió a decir que no iba a mejorar esa oferta, pero bueno, obviamente va a depender del tire y afloje entre acreedores internacionales y el Ministerio de Economía y el gobierno también, que caigamos o no caigamos en default. Por eso es que no miro con buenos ojos las inversiones en bonos. Bueno, ahora hablemos sobre el agro. Contame, ¿qué panorama ves para esta actividad? A ver, el panorama agropecuario a nivel local. Hoy el agro está atravesando también un momento de afectación por diversos factores. El factor fundamental, obviamente, siempre reiteramos,
en el contexto actual es la pandemia, una pandemia que ha hecho disminuir abruptamente el precio de los commodities a nivel internacional, y los commodities agrícolas también forman parte de esta caída, ¿no es cierto? A nivel local muy afectados por las recientes retenciones, por otro lado por la disociación o la brecha cambiaria, ¿no es cierto? No nos olvidemos que hoy un dólar blue, un dólar contado con liquidación, un dólar MEP está en la órbita de 110, 111 pesos por dólar, contra un dólar al que se especifica el cereal, ¿no es cierto? Si yo vendo soja en dólares, a mí me especifican a un tipo de cambio de 65,50 aproximadamente. Y por otro lado, como decíamos antes, con precios en dólares a nivel internacional, en soja muy cercano a los 200, 205 dólares, muy bajo. En términos de maíz, 115, 120 dólares por tonelada. El único cultivo que hoy luce bien para bueno, obviamente en precios disponibles, y para la próxima campaña es el trigo a cosecha, ¿no es cierto? Campaña 2021 está en la órbita de 170, 175 dólares por tonelada. Un buen precio que te permite o le permite al productor captar una buena rentabilidad. Pero bueno, obviamente, ¿no es cierto? Considerando el panorama del resto de los cultivos, un sector que va a estar demasiado afectado y no va a poder aportar lo que generalmente históricamente aporta en divisas, que es aproximadamente un 60% de las exportaciones de nuestro país. Como factores a favor en el sector agropecuario, ¿no es cierto? Puntos que en cierto modo tratan de amortiguar los efectos negativos que comentamos anteriormente. Este año, campaña 19-20, hemos evidenciado una cosecha de trigo en la órbita de 19,5 millones de toneladas, 500.000 toneladas más que la campaña 18-19, con precios muy favorables en la órbita de los 200 dólares, ¿no es cierto?, que permitieron en cierto modo al sector obtener una muy buena rentabilidad. En términos de maíz-soja nos dirigimos a una campaña en la órbita de 50 millones de toneladas producidas para cada producto, en cierto caso muy inferior en soja, unas 6 millones de toneladas menos que la campaña 18-19, y un poquito inferior en maíz, ¿no es cierto?, unas 1,5 millones de toneladas menos, pero que no es una cuestión menor, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que el análisis global para el agro es negativo, ¿no es cierto?, y no solo para el agro, sino para la economía en general, por lo que implica este sector en términos de encadenamiento, tenemos una variable cuantificable que es muy buena, que en cierto modo es la producción que se va a dar este año, ¿no es cierto? Bueno, espero que les haya gustado. De ser así, no olviden suscribirse y los espero en otro video por el Rama TV.